El prólogo de Orid, 4 de mayo. La santa mártir Pelagia de Tarso. Nació en la ciudad de Tarso de padres paganos pero ilustres y ricos. Al escuchar acerca de Cristo y de la salvación de las almas de los cristianos, se encendió el amor por el Salvador y se volvió totalmente cristiana en espíritu. En esa época hubo una terrible persecución contra los cristianos. Sucedió que el propio emperador Diocleciano se detuvo en Tarso, y mientras estaba allí, su hijo, el príncipe heredero, se enamoró profundamente de Pelagia y quiso casarse con ella. Pelagia respondió a través de su madre, una mujer malvada que ya había sido prometida a su esposo celestial, Cristo el Señor. Huyendo del malvado emperador y de su malvada madre, Pelagia buscó y encontró al obispo Lino, un hombre famoso por su santidad. Él le enseñó la fe cristiana y la bautizó. Después Pelagia distribuyó sus lujosas vestiduras y muchas riquezas, regresó a su casa y confesó a su madre que ya había sido bautizada. Al enterarse de esto, y habiendo perdido toda esperanza de obtener esta santa virgen para esposa, el príncipe heredero se traspasó a sí mismo con una espada y murió. La malvada madre denunció a su hija ante el emperador y la llevó ante el tribunal. El emperador quedó asombrado de la belleza de esta joven virgen y, olvidando a su hijo, se inflamó con una pasión impura por ella. Pero como Pelagia se mantenía firme en su fe, el emperador la condenó a ser quemada viva en un toro de metal al rojo vivo. Cuando el verdugo la despojó de su vestimenta, Santa Pelagia hizo la señal de la cruz y con una oración de acción de gracias a Dios en sus labios, entró en el toro ardiente, donde en un abrir y cerrar de ojos se derritió como cera. Pelagia padeció honorablemente en el año 287. Los restos de sus huesos fueron adquiridos por el obispo Lino y enterrados en una colina debajo de una piedra. En tiempos del emperador Constantino Coprónimo, 741-775 después de Cristo, en ese mismo lugar se construyó una hermosa iglesia en honor a la Santa Virgen y mártir Pelagia, que se sacrificó por Cristo para reinar eternamente con él. El hieromártir Silvano, obispo de Gaza, primero estuvo en el servicio militar, pero más tarde, impulsado por el poder de su fe, entró en el servicio espiritual. Habiendo sido acusado de convertir a los paganos al cristianismo, fue cruelmente torturado y luego decapitado junto a otros 40 soldados en el año 311, y así todos ellos se convirtieron en ciudadanos del cielo. El venerable Nicéforo, al principio era católico romano, pero más tarde se convirtió a la fe ortodoxa. Llevó la vida ascética como monje en el monte Athos, en compañía del sabio Teolepto. Fue maestro del famoso Gregorio Palamas y escribió una obra sobre la oración mental. Se presentó serenamente ante el Señor en el siglo XIV. Nicéforo enseñó, entre comillas, recoge tu mente y oblígala a entrar en el corazón y permanecer allí. Cuando tu mente esté establecida en el corazón, no debe permanecer vacía, sino que debe decir continuamente esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Nunca permitas que cese. Con ella todas las virtudes entrarán en ti, amor, alegría, paz y todas las demás, por lo que Dios escuchará cada una de tus súplicas. Reflexión. Un joven sin experiencia en el combate espiritual subraya todas sus buenas acciones con elogios a sí mismo, pero el soldado experimentado en la lucha con las pasiones y los demonios menosprecia sus propias obras e intensifica su oración pidiendo la ayuda de Dios. Abba Mateo solía decir, entre comillas, cuanto más cerca está un hombre de Dios, más pecador se ve a sí mismo. También decía, cuando era joven, pensaba que tal vez estaba haciendo algo bien, pero ahora que soy viejo, veo que no he hecho ni una sola buena acción. ¿No lo dijo el Señor mismo hablando del Padre? Uno solo es bueno. Mateo capítulo 19, versículo 17. Por lo tanto, si Dios es el único bueno y la fuente de todo bien, ¿cómo puede hacerse una buena obra que no sea de Dios? ¿Y cómo puede alguien que hace una buena obra atribuirla a sí mismo y no a Dios? Si esto es así, ¿de qué puede gloriarse un hombre mortal? De nada, excepto de Dios y de la bondad de Dios. Contemplación.
contemplar la ascensión a los cielos del Señor Jesús. Primero, cómo su ascensión probó su divina naturaleza y su divino poder. Segundo, cómo su ascensión al cielo le muestra al hombre que existe un mundo y una vida mejores y más elevados, el mundo y la vida en él, el mundo y la vida del cielo. Sermón sobre la idolatría como adulterio, entre comillas. Y me dijo el Señor en tiempo del rey Josías: ¿Has visto qué ha hecho Israel? ¿Has visto sus apostasías? Se fue por todo monte alto y bajó todo árbol frondoso para fornicar allí. Vio esto su pérfida hermana, Judá, vio que por tantas fornicaciones y apostasías despedía a Israel, dándole libelo de repudio. Pero ella sin temor alguno igualó la pérfida de su hermana, y se fue, y apostató también, y contaminó la tierra con sus fornicaciones y adulterio con la piedra y con el leño. Jeremías capítulo 3 versículos del 6 al 9. ¿Qué tipo de fornicación cometió el pueblo de Israel y de Judá con piedras y madera? Era la adoración de los ídolos de piedra y de madera. Antes de ese pecado cometieron otro, dejaron de adorar al Dios verdadero, al Dios vivo y único. ¿Por qué se llama fornicación a su idolatría? Porque primero estaban atados por el amor al Dios verdadero, al Dios vivo y único, pero después traicionaron este amor y entregaron sus corazones a extraños ídolos de piedra y madera. Es por eso que el Señor llama a su idolatría fornicación. Fue este reproche de Dios merecido solo en tiempos antiguos y no en nuestros tiempos, y solo por Israel y Judá y no por los cristianos. Fue este reproche de Dios merecido en tiempos antiguos y no en nuestros tiempos, y solo por Israel y Judá y no por los cristianos. Desafortunadamente, aún hoy muchos cristianos merecen este reproche de Dios. Cualquiera cuyo amor por el Dios verdadero, el Dios vivo y único, se haya enfriado, cualquiera que se haya encendido en un amor inferior por las cosas de piedra y madera, por las cosas que se pudren y por las criaturas mortales, comete fornicación y merece este reproche de Dios. Así este reproche de Dios es tan apropiado hoy como lo era entonces, porque los hombres pecaban entonces sin conocer a Cristo, y los hombres pecan ahora conociendo a Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos, se arrastrará esta oscura idolatría sobre la tierra? ¿Hasta cuándo apestará la tierra de la fornicación de la humanidad con sus ídolos de piedra y madera, de plata y oro, de carne y sangre? ¿No redujo el Cristo Todopoderoso todos los ídolos a polvo y cenizas? ¿Por qué algunos ahora se inclinan y hacen dioses para sí mismos de ese polvo? Por las mentiras del diablo y por su propio engaño. Oh Señor, ascendido a los más altos cielos, protégenos de las mentiras del diablo y de nuestro propio engaño. Por tu honorable cruz, protégenos de la vergonzosa fornicación con los ídolos caídos. Ayúdanos, Señor, a adorar incesantemente solo a ti, al Dios verdadero, vivo y único. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.